Srimad Bhagavatam Podcast en día domingo 9, fecha 9 de junio 2024. Este es el segundo fin de semana de este mes. Bienvenidos de vuelta. Estamos en el capítulo 6 del canto tercero, capítulo titulado La creación de la forma universal, sobre el texto 28. Así que bienvenidos y comenzamos. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Atyantikena Sattvena Divam Deva Prapedire Dharam Raya Swabhavena Pranayo Yechatam Manu. Traducción del verso. Los semidioses capacitados con la supremamente excelente cualidad de la modalidad de la bondad están situados en los planetas celestiales, mientras que los seres humanos, por su naturaleza comprendida en la modalidad de la pasión, viven en la tierra en compañía de sus subordinados. Significado escrito por Srila Prabhupada. En la Bhagavad Gita, capítulo 14, textos 14 y 15, se dice que aquellos que están sumamente desarrollados en la modalidad de la bondad son promovidos al sistema planetario celestial superior, y aquellos que están dominados por la modalidad de la pasión están situados en los sistemas planetarios medios, o sea, la Tierra y planetas similares. Pero aquellos que están sobrecargados de la modalidad de la ignorancia son degradados a los sistemas planetarios inferiores o al reino animal. Los semidioses están altamente desarrollados en la modalidad de la bondad y en consecuencia están situados en los planetas celestiales. Los animales se encuentran por debajo de los seres humanos, aunque algunos de ellos se mezclan con la sociedad humana. Las vacas, los caballos, los perros, etc., están acostumbrados a vivir bajo la protección de los seres humanos. La palabra atyantikena es muy significativa en este verso. Por el desarrollo de la modalidad de la bondad de la naturaleza material, uno puede situarse en los planetas celestiales. Pero por el excesivo desarrollo de las modalidades de la pasión y la ignorancia, el ser humano se entrega a la matanza de animales que están destinados a ser protegidos por la humanidad. Las personas que se entregan a la matanza innecesaria de animales tienen excesivamente desarrolladas las modalidades de la pasión y la ignorancia, y no tienen ninguna esperanza de avanzar hacia la modalidad de la bondad. Están destinadas a ser degradadas a niveles más bajos de vida. Los sistemas planetarios se clasifican en superiores e inferiores, en términos de las clases de entidades vivientes que viven allí. Fin del comentario. Muy bien. Varias cosas de aquí que podemos resaltar en este verso. Las modalidades, vamos a comenzar por aquí. Las modalidades de la naturaleza, un tema que ya nosotros conocemos, ya que el tema en sí, las tres modalidades de la naturaleza, fue presentado en la Bhagavad Gita. Vamos a movernos un momento a la Gita para que ustedes vean, quienes están observando aquí la pantalla. El capítulo 14, como ya sabemos, se titula Las tres modalidades de la naturaleza material. Y aquí el verso de hoy, entonces, vamos a volver al verso, hace referencia a la modalidad de la bondad, siendo supremamente excelente
la cualidad de la bondad. Y bueno, el vínculo que se hace aquí entre esa bondad y la vida, digamos, ya que el contexto nos ha traído aquí hasta este punto, definiendo cómo es la generación o cómo se generan los diferentes elementos materiales. Los semidioses también los leíamos, la generación de los semidioses. Por lo tanto, aquí se habla de la bondad y cómo, comenzando con la bondad y abarcando las otras dos, cómo en la medida en la que la persona está influenciada por o opera su vida, lleva a cabo todas sus actividades en tal o cual modalidad, así le corresponde entonces el lugar donde vive, donde vivirá. Número 1, es resaltante esto, que a la bondad aquí se lo llama supremamente excelente cualidad de la bondad. Y eso es porque cuando hay cultivo del modo de bondad, o la modalidad de la bondad, o cualidad de la bondad, cuando hay cultivo del modo de bondad al vivir, es más fácil comprender los temas espirituales y progresar espiritualmente. Por eso es que esa bondad es supremamente excelente, usando las palabras de este verso. Sí, porque con un cultivo de bondad se puede llegar a cultivar mejor la vida espiritual, la comprensión espiritual y el avance espiritual. Mientras que, como Prabhupada señaló en el comentario, si uno cultiva más bien pasión e ignorancia, desarrolla pasión e ignorancia, lo cual significaría que si uno lleva a cabo su vida, sus actividades en pasión o ignorancia, entonces en realidad va a ser muy difícil el cultivo espiritual. Si bien en verdad puede llevarse a cabo sin duda, sin embargo, cuando hay mayormente cultivo de bondad, esa bondad cultivada potencia mucho más el progreso espiritual. He ahí entonces, y es por ello que se le llama supremamente excelente cualidad de la bondad. Ahora, es importante también señalar que en este tema de estudio, que es importante, el tema de las tres cualidades, es muy importante, tanto así que, como vimos, se le dedica todo un capítulo entero en la Gita a hablar de él. Y las escrituras señalan que en la medida en que uno conoce más y conoce mejor cómo funciona la configuración material, en esa medida entonces uno puede limpiarse o liberarse de contaminaciones materiales y progresar espiritualmente. En la medida en la que conozco bien cómo escribe con tanto detalle, en este caso estamos hablando de esa configuración triple que son las tres modalidades de la naturaleza material. Ahora, ellas tres, si bien es verdad, tenemos la bondad mejor que las otras dos, como ya hemos dicho, aún así ellas tres siguen siendo materiales. Esto es importante porque en el contexto en el que estamos hoy, porque hemos hablado y hemos leído de semidioses que tienen un cultivo de bondad bastante desarrollado, seres humanos que están más en la pasión, como lo leímos, y animales, y plantas y demás, en la ignorancia. Si bien es verdad, está esa jerarquía, esas tres cualidades siguen siendo materiales. No querría decir de que espiritualmente están más avanzados los semidioses porque tienen más bondad, y espiritualmente están más avanzados los humanos que los animales. Porque en realidad un ser humano, aun a pesar de que se encuentre en esa jerarquía, se encuentre superior a los animales, todos nosotros sabemos que un ser humano puede tener completa ignorancia y completa oscuridad, completa y nulo su avance espiritual, aun a pesar de en la modalidad de la pasión superior, en una situación superior a los animales.
De vuelta, porque esas tres cualidades siguen siendo materiales. Cuando hay un cultivo espiritual, ahí sí. Cuando hay un cultivo espiritual se vuelve más relevante la bondad. Pero si no hay cultivo espiritual, la persona puede llevar a cabo, puede tener una vida muy sana, que todo esto es cualidad de bondad. Sana, limpia, educada, bella, estética. Todas estas cosas están incluidas en la bondad, pero no son espirituales. De vuelta, vamos con este último punto. Alguien podría llevar una vida bastante en bondad, llevar una vida vegetariana, ser vegano incluso, y abogar por el derecho de los animales. Leímos aquí un poco que los animales, los seres humanos están destinados a cuidar de los animales, a protegerlos, ¿no? Entonces alguien podría llevar una dieta vegana, como dije, sacrificar su vida por el bienestar de los animales, ser honesto y demás. Todo eso está incluido en la cualidad de la bondad. Llevar una vida, como dije, sana, honesta y demás. Y es posible que después de todas estas cosas la persona no tenga aún aspiraciones espirituales, no tenga aún el deseo consciente y deliberado y, ¿qué podríamos decir? El deseo, sí, genuino de cultivar algo espiritual, de avanzar espiritualmente. Y si es el caso que la persona no tiene ese deseo, todas estas actividades son en bondad, sin duda, pero no llegan a ser espirituales todavía. Mientras que cuando la persona cultiva ya el deseo de avanzar espiritualmente, todas estas actividades entonces van a potenciar su búsqueda espiritual y su progreso espiritual. Eso es muy importante tenerlo en mente. Hay una analogía bastante interesante que puede resolver aquí o puede ayudarnos a comprender este punto. Supongamos que alguien está yendo de Argentina a España en un avión, o va a tomar un avión para llegar a España. Una persona en Argentina, vamos a decir que va a salir de la ciudad de Buenos Aires. Todas las personas de Buenos Aires, todas, están a la misma distancia que el aeropuerto en Madrid. No importa si la persona vive a 5 minutos del aeropuerto de Buenos Aires o si la persona vive a 2 horas del aeropuerto de Buenos Aires. Todas las personas que viven en Buenos Aires están, vamos a decir, a la misma distancia que Madrid, que el aeropuerto de Madrid. Por muy cerca del aeropuerto que yo viva, si quiero realmente llegar al otro lugar, llegar al otro destino, Madrid, entonces tengo que comprar el boleto, hacer la reserva, ir hasta el aeropuerto. Es muy importante, a pesar de que yo viva de nada me servirá si no me desplazo hasta el aeropuerto. Y una vez en el aeropuerto, ahí puedo decir que estoy más cerca ya de Madrid, ¿cierto? Tengo mi reserva, el vuelo está a tiempo, estoy en el aeropuerto, pasé todos los controles, pero tengo que dirigirme todavía hacia la puerta de embarque y efectivamente abordar el avión y esperar a llegar. Ahora que el avión despega y se encamina, ya está en camino, pues digamos que está casi asegurado su destino y de hecho llega. Sin embargo, si alguien antes de tomar el vuelo se queda en el aeropuerto y pierde el vuelo, esa persona, por muy cerca que estuvo en el aeropuerto, pasó los controles, tenía su reserva, pero perdió el vuelo. Esa persona sigue estando a la misma distancia de Madrid, a la misma distancia que están todas las demás personas en Buenos Aires. De nada sirve estar en el aeropuerto y estar ahí a ver la pista, ver que el avión está yéndose, el avión que yo iba a tomar. Similarmente, el cultivo de bondad es como estar en el aeropuerto, es como tener la reserva, tener el boleto, estar en el aeropuerto, pero hace falta que la persona aborde para que de hecho se dé el avance espiritual. Si la persona no aborda, no hay avance espiritual. Sigue estando en Buenos Aires. No hay ningún avance, no se ha acercado ni siquiera 1 milímetro más a Madrid. Sigue estando en Buenos Aires. Similarmente,
cuando hay cultivo de bondad, es posible que yo ya sido un avance espiritual, pero hace falta que la persona sepa de ese avance espiritual y lo busque y aborde el avión. Si no hay cultivo de bondad y hay deseo espiritual, deseo de avanzar espiritualmente, ese es otro escenario, que la persona puede tener el deseo de avanzar espiritualmente, pero no hay cultivo de bondad. Si es el caso y la persona se encuentra con la teología Vaishnava y la puesta en práctica, todo el sistema de Bhakti, va a continuar con ese deseo, va a ser alimentado ese deseo, y al mismo tiempo las escrituras le indicarán, le señalarán la importancia del cultivo de bondad. Y es así como poco a poco y paso a paso la persona irá dándose a ese cultivo de bondad. A algunos les lleva más tiempo, a algunos les lleva menos tiempo. Algunas actividades son más fáciles de integrar a mi vida. A algunas personas les cuesta más trabajo integrar ciertas cosas de la bondad. A algunas personas se les da más fácil. Pero lo cierto es que es importante el cultivo de bondad. Es por ello que en la Gita se dedica tanto tiempo a hablar del tema. Vamos al capítulo 14 y vamos a leer algo muy interesante que fue citado ahora por Srila Prabhupada en este verso del Bhagavatam. Vean qué interesante. Capítulo 14, titulado Las tres modalidades de la naturaleza material. Entramos en el verso 1, primer verso del capítulo. Y Krishna abre este capítulo diciéndole a Arjuna que te voy a exponer de nuevo esta sabiduría suprema, Arjuna. Con esto los sabios han alcanzado la perfección suprema. Así abre Krishna este capítulo. Y vean lo que Prabhupada escribe al inicio de este comentario. El propio Señor está iluminando más a Arjuna, dice Prabhupada. Si uno entiende este capítulo a través del proceso de la especulación filosófica, llegará a comprender el servicio devocional. Lo tengo aquí en pantalla para quienes lo están observando. Prabhupada declara esto, lo leemos nuevamente. Si uno entiende este capítulo a través del proceso de la especulación filosófica, llegará a comprender el servicio devocional. Con comprender este capítulo, ¿cuál capítulo? El capítulo que habla de las tres modalidades. Es importante conocer las tres modalidades. Conociéndolas, entonces, el hecho de tener un vistazo claro de lo que son las modalidades, de cómo funciona la configuración material, ese conocimiento ya me sitúa en una situación de bondad, ya me pone en una comprensión bondadosa de la vida. No bondadosa en el sentido de ser de buen corazón, sino bondad en los términos que lo usa la Gita. Ya al comprender cómo funciona la configuración material, me sitúa en una posición en la cual tengo una comprensión más en bondad, más en sattva. Y es muy resaltante que Prabhupada habla de comprender este capítulo y luego comprender el servicio devocional como consecuencia de entender este capítulo. Y habla de la especulación filosófica. O sea, ponerle cabeza al asunto, tratar de entender. Comprensión filosófica abarca, la idea de comprenderlo filosóficamente abarca el observar el tema, indagar, cuestionar, investigar, definir conceptos. Todo ello incluye aquí la especulación filosófica. De vuelta, sobre el tema de las tres modalidades. Eso nos regala como resultado comprender el servicio devocional. Y para agregar un poco más, en realidad este punto Prabhupada lo aborda en varios momentos a lo largo de las escrituras. Cuando vamos al capítulo 15, Krishna habla de la naturaleza material todavía aquí, en esta analogía, comparando el mundo material con el árbol baniano. Y Prabhupada nuevamente en el verso 1 de este capítulo, nuevamente expresa algo similar. Vean lo que Prabhupada dice.
El enredo de este mundo material se dice que es como un árbol baniano. El árbol de este mundo material no tiene fin. Y para aquel que está apegado a ese árbol no hay ninguna posibilidad de liberarse. Si uno puede entender ese indestructible árbol de la ilusión, puede entonces liberarse de él. El mismo punto. Lo leo nuevamente. Si uno puede entender ese indestructible árbol de la ilusión, puede entonces liberarse de él. Un poco más abajo él dice, aquel que quiera salir de esta existencia material debe conocer ese árbol de la ilusión a fondo, a través del estudio analítico. Está diciendo lo mismo con otras palabras. De ese modo podrá cortar su relación con él. Así es que el cultivo espiritual abarca el cultivo espiritual abarca el estimular, vamos a decir así, el estimular el conocimiento que va a venir a través de diferentes actividades, como el estudio de las escrituras, escuchar, leer, mismo a pesar de que no tengamos una tendencia intelectual. Algunas personas tienen una tendencia mayor hacia lo intelectual, a indagar, a leer, a estudiar. Incluso si no es nuestro caso, podemos entonces dedicarle un cierto tiempo a escuchar a aquellos que sí tienen esa tendencia a escuchar, y primero que nada y antes que otra cosa, a leer las palabras de Srila Prabhupada, que él no solamente tiene una tendencia intelectual, sino más bien él es un Vaishnava plenamente situado, un Vaishnava puro. Y las palabras de aquellos Vaishnavas puros tienen la capacidad de regalarme la comprensión que ellos están teniendo. Ellos tienen comprensiones más elevadas, más profundas, realizaciones, como en ocasiones se dice. Y esas palabras, debido a que ellos tienen plena devoción, la potencia de esas palabras es tal que puede regalarme a mí las comprensiones que ellos tienen. Y es una de las grandes diferencias entre escuchar a una persona, un Vaishnava puro, que está bien situado, y escuchar a un Vaishnava que sabe de memoria citar ciertas cosas. Ambas son importantes, ok, sí, pero escuchar a un Vaishnava puro que está dado al servicio devocional, que su vida es el servicio devocional, entre más dedicada es la persona al servicio devocional, entre más devoción hay en el corazón, más potencia tienen sus palabras. Y es por ello entonces que la lectura de los libros de Srila Prabhupada es, digamos que potencia más la vida espiritual del discípulo, del estudiante. Y al menos así es como se vive dentro de esta escuela de ISKCON, es como se enseña y se vive y se practica. Es que el estudiante sabe muy bien que el escuchar las palabras de Srila Prabhupada en forma escrita, estar en presencia de esas palabras, tiene una potencia mayor que estar escuchando palabras de otros Vaishnavas, que digamos son sus discípulos, que son sus seguidores, que son, sí, sus discípulos. ISKCON así es como lo vive y así es como lo enseña. Las palabras de ese Vaishnava tienen una potencia incalculable, inigualable también. Evidentemente, sin igual. Decíamos todo esto porque la modalidad de la bondad es súper excelente. Hacíamos una comparación de cómo es que la bondad, ella solita no nos puede llevar al mundo espiritual, únicamente hasta cuando la persona tiene el deseo en su corazón de avanzar. Y si ella no tiene cultivo de bondad, pero tiene el deseo, las escrituras le van a ir animando a que cultive más bondad en su forma de hablar, en su forma de alimentarse, en su forma de convivir con los demás, en su forma de hacer todo. Krishna le dice a Arjuna que Yuktahara Viharasya, capítulo 6, hemos leído de este verso hace unos días atrás, que si alguien quiere hacer yoga, y nosotros queremos hacer yoga, estamos practicando Bhakti Yoga, ¿cierto? Krishna dice que si alguien quiere hacer yoga, practicar yoga, no tiene ni que comer demasiado, ni tampoco tiene que comer muy poco. Tampoco no tiene que descuidar su descanso, no puede dormir demasiado ni dormir muy poco.
Eso es cultivo de bondad. Ir poco a poco, paso a paso, trayendo equilibrio a nuestra vida. Todos sabemos que siempre hay espacio para mejorar nuestra alimentación. No solamente ser vegetariano y ya está. Sabemos que siempre hay espacio para mejorar cómo nos alimentamos, cómo es nuestro descanso. Hoy por hoy hay un desafío súper grande para los Vaishnavas más contemporáneos y es el enorme desafío de cuán apegada está la persona a perder el tiempo en las redes sociales, por ejemplo. Y eso es un desafío para muchos Vaishnavas. ¿Cuánto tiempo pierdo en las redes sociales? Y eso también es un buen desafío por observar. Y una vida más en bondad nos potencia el conocimiento espiritual y sin duda que nos potencia más el bienestar, la felicidad. Por último, quiero mencionar que aquí Prabhupada, en el verso de hoy, como ya lo vimos, Prabhupada termina hablando de los sistemas planetarios que se clasifican en superiores e inferiores en términos de las clases de entidades vivientes que viven allí. En el contexto cultural y político actual en el que vivimos, parece ser que una tendencia muy marcada y muy grande a que algunas personas buscan eliminar todo tipo de jerarquías y parecería que todo tipo de, como Prabhupada lo llamó aquí, de clases y de hablar de inferiores y superiores, algunas personas intentan que eso se acabe. Pero lo cierto es que siempre hay jerarquías y siempre habrá jerarquías. En este caso estamos hablando de jerarquías, digamos, universales, semidioses, seres humanos, animales. Pero incluso entre la sociedad humana siempre habrá, es un asunto natural. La naturaleza indica que siempre hay jerarquías. Siempre hay personas que son más rápidas, más deportivas, personas que son más intelectuales, personas que son hábiles con las manos, con las manualidades. No es posible, no hay un ser humano que sea igual a otro en todas las cosas, no lo hay. Por lo tanto, siempre habrá la necesidad de jerarquías, de personas que en diferentes jerarquías están arriba o están abajo. El Vaishnava sabe y aprende, por un lado, que el cultivo espiritual es lo principal, y una vez haya satisfacción interna, gracias al cultivo espiritual, ya no voy a tener la necesidad de avanzar en jerarquías, ya sea económicas o de cualquier tipo, porque consigo una satisfacción y busco esa satisfacción interna. Ya no me siento menor que otros, ya no me siento inferior a otros porque no tengo esto, porque no vivo en tal lugar, etcétera, porque soy de tal o cual manera. El Vaishnava sabe encontrar y encaminarse a una satisfacción interna, ahora, como lo indica Krishna en el capítulo 2 de la Gita, Param Dristva, un gusto superior en la vida. Ya no anda persiguiendo arreglos políticos y arreglos sociales para sentirme bien, porque me siento inferior, porque hay otros que son inferiores a estos, porque en realidad la satisfacción es interna. Y esas jerarquías siempre estarán, porque es un asunto biológico, es un asunto de la naturaleza material. Muy bien, eso será lo que diremos por hoy. Espero que tengan un excelente domingo, un día provechoso, hoy domingo, y nos vemos mañana si el Señor nos permite.